Hola y un saludo a todos los estudiantes que están participando en mi clase de Español 382 que estoy enseñando en este semestre de primavera del año 2017. En estos momentos de la clase vamos a empezar a leer un poco de teatro y vamos a concentrarnos especialmente en la obra de teatro de Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba, publicada en 1936. Pero antes de leer esta obra de teatro de Lorca, hay unos ciertos conceptos fundamentales sobre el teatro que ustedes deben conocer, que ustedes deben manejar para poder leer con mayor facilidad y para poder comprender con mayor facilidad también esta obra de teatro de Federico García Lorca. Vamos a hablar ahora brevemente, de una manera muy sintética, acerca de estos conceptos fundamentales sobre el teatro como género literario. Y el teatro, lo más importante que debemos saber acerca del teatro como género literario es que el texto teatral es un texto escrito específicamente para ser representado, to be performed, to be put on stage. Por tanto, aunque hay algunas obras de teatro que están escritas para ser leídas, como por ejemplo La Celestina de Fernando de Rojas, generalmente el teatro se escribe para ser representado. Y por tanto se representa sobre un escenario y a esta representación asiste una audiencia. Esto es muy importante. El teatro es un género literario específicamente escrito para ser representado. La novela, la poesía, son textos que están escritos para ser leídos, aunque la poesía también está escrita para ser recitada en muchos casos, pero generalmente una novela, por ejemplo, o un cuento, una historia breve, una narración, está escrita para ser leída, pero el teatro está escrito para ser representado. En el teatro generalmente no tenemos un narrador, aunque hay algunas obras de teatro que sí tienen narrador, pero generalmente las obras de teatro no tienen un narrador, y en el caso de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, no tenemos un narrador. En todo texto teatral tenemos que diferenciar entre, por un lado, lo que se llama el texto espectacular y por otro lado lo que se llama el texto literario. ¿Qué es el texto espectacular? Pues el texto espectacular son las acotaciones, o en inglés stage directions, es decir, esas direcciones que describen la escena o que nos dicen cómo los actores deben decir sus palabras. Las acotaciones, the stage directions, son lo que se llama el texto espectacular. Y después tenemos el texto literario, que son las palabras de los personajes, las palabras que dicen los personajes. Y es que como no tenemos un narrador generalmente en el teatro, accedemos a la historia y conocemos a los personajes gracias a las palabras que ellos dicen y gracias a las acciones que ellos realizan. Texto espectacular por un lado, las acotaciones, y texto literario por otro lado, las palabras de los personajes. Dentro del texto literario nos podemos encontrar, por ejemplo, con diálogos, que son conversaciones, intercambios, interacciones entre dos o más personajes, pero también en algunos casos nos encontramos con un monólogo, o monologue en inglés, y con un soliloquio, soliloquy en inglés. ¿Y cuál es la diferencia entre el monólogo y el soliloquio? Pues en el monólogo un personaje habla y otros personajes lo están escuchando. Es decir, no está solo cuando hace un monólogo, sino que de alguna manera tiene alguna audiencia sobre el escenario. Eso es un monólogo. En el caso del soliloquio, entonces nos encontramos con un personaje que está hablando solo en el escenario, de ahí la palabra soliloquio, está hablando solo sobre el escenario y simplemente la audiencia que está en el teatro es quien está escuchando a este personaje. Por tanto, el soliloquio es siempre un buen vehículo para las palabras del personaje que representan sus pensamientos más íntimos. Pensemos, por ejemplo, en el soliloquio de
Hamlet, ¿no? En la obra de Shakespeare, cuando dice to be or not to be, that is the question. Ahí tenemos un buen ejemplo de un soliloquio muy popular y muy conocido de la historia de la literatura. También muchas veces tenemos lo que se llama el aparte, o en inglés aside, que es un momento en el cual un personaje dice algo que la audiencia en el teatro escucha, pero que el resto de los personajes que están en el escenario supuestamente no escuchan. Es decir, es algo que está dirigido solamente a la audiencia de la obra de teatro, pero que no es comprendido ni escuchado por los personajes que están sobre el escenario. Es decir, eso es lo que, como se puede definir a un aparte, o en inglés aside. En el teatro siempre tenemos un modelo de comunicación teatral que tiene que ver con los 4 materiales literarios de los que hablamos al principio del curso y sobre los que también hay un vídeo que yo he hecho y que ustedes pueden consultar en YouTube. En la comunicación teatral intervienen siempre esos 4 elementos, que son el autor, quien escribe la obra de teatro, el texto, que es la propia obra de teatro, y después el transductor y, por supuesto, la audiencia, que son las personas que o bien leen la obra de teatro o bien pues presencian, asisten a una obra de teatro, ¿no? ¿Quiénes son los transductores por excelencia en una obra de teatro dentro de este modelo de la comunicación teatral de la que estamos hablando? Pues, por un lado, el director de escena, the director of the play, por un lado, y por otro también los actores. Dependiendo de quién sea el director de escena, la versión de una obra de teatro puede ser muy diferente, la escena puede ser diferente, incluso en algunos casos los diálogos pueden ser diferentes porque pueden ser adaptados de alguna manera por el director de escena. Y también los actores, dependiendo de quiénes sean los actores, pues tenemos una obra de teatro diferente, una versión diferente de la obra literaria, es decir, de la obra de teatro. No es lo mismo, por ejemplo, ver una versión de Hamlet por Sir Laurence Olivier que, por ejemplo, una versión de Hamlet por Kenneth Branagh. Y los dos han hecho películas de Hamlet, y la versión o las versiones de Hamlet son diferentes dependiendo de quiénes sean los actores y de quiénes sean los directores de escena también. Por tanto, el transductor es muy importante en el teatro, y es muy evidente que existe un transductor que es intermedio entre el autor y la obra de teatro y la audiencia. Y en este caso, en el teatro, pues es un elemento absolutamente importantísimo, un elemento que no podemos nunca olvidar. Hemos dicho que generalmente en las obras de teatro no tenemos narrador, y por tanto accedemos a los personajes a través de las acotaciones o stage directions, ¿no? Pero también a través de las palabras y de las acciones de los personajes teatrales que aparecen en la obra. Entonces, ¿cómo podemos conocer a un personaje teatral cuando no tenemos a un narrador que nos lo describe o nos habla de sus pensamientos o algo así? Pues hay varias maneras. Para empezar, el personaje teatral generalmente tiene un nombre propio, y muchas veces el nombre propio, o un nombre común que funciona como propio. Es decir, el nombre propio del personaje teatral muchas veces es muy importante. Por ejemplo, en la obra teatral de Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba, nos encontramos con un personaje que se llama Angustias, Anguish, ¿no? Otro personaje que se llama Martirio, Martyr, ¿no? Entonces, el nombre del personaje teatral muchas veces nos define ya algunas de sus características principales. Por un lado tenemos el nombre propio o el nombre común que funciona como propio, si es que, por ejemplo, el personaje pues tiene algún mote o nickname, ¿no? O algo por el estilo. Y por otro lado, también
conocemos al personaje teatral a través de sus acciones, es decir, las cosas que hace, sus acciones, y también sus palabras, es decir, las cosas que dice. Lo que dice y lo que hace en una obra teatral un personaje es muy importante para conocer, para poder interpretar, para poder acercarse a ese personaje. Y también es muy importante lo que dicen de ese personaje los demás personajes. Y entonces hay que contrastar muchas veces lo que dicen otros personajes sobre ese personaje con las acciones del personaje y con las palabras del personaje. De esta manera pues podemos acercarnos y analizar al personaje teatral que sea. Y en la obra teatral de Lorca que vamos a leer hay muchos personajes que podemos analizar de esta manera. Finalmente, tienen ustedes que recordar que, bueno, en una obra teatral muchas veces podemos tener música, ¿no?, que tenga cierto significado simbólico a veces dentro de la obra. Y muchas veces tenemos también, en algunos casos, pues efectos especiales, no solamente de sonido, pero también de sonido. Entonces la música y efectos especiales en muchos casos son también parte de la representación teatral. Y dentro de una obra teatral tenemos cosas que nosotros vemos como audiencia que existen o que ocurren sobre el escenario, on the stage, ¿no? Y también tenemos cosas que ocurren fuera del escenario. A veces podemos escuchar, por ejemplo, algún sonido que viene de fuera del escenario, off stage, aunque no vemos de dónde viene el sonido, o muchas veces podemos escuchar a algún personaje que habla desde fuera del escenario, off stage, ¿no? Y muchas veces personajes que están dentro del escenario o sobre el escenario hablan acerca de sucesos que ocurrieron fuera del escenario y pues muchas veces tenemos que prestar atención a esto porque no todo lo que ocurre en la obra ocurre sobre el escenario, sino que muchas veces los personajes hablan en el escenario acerca de cosas que ocurren fuera del escenario. Entonces piensen un poco en esta dicotomía entre on stage y off stage, en el escenario y fuera del escenario. Espero que estos conceptos básicos, así, de los que hemos hablado sintéticamente sobre el teatro, les sirvan para comprender mejor, para acercarse mejor, para analizar mejor la obra de teatro de Federico García Lorca que vamos a leer en esta parte de la clase, que fue publicada en 1936 y que se titula La casa de Bernarda Alba.